te doy la bienvenida a este video. Soy Mike Vázquez. Pues bueno, hoy estamos de visita con nuestro buen amigo, el maestro Luis Macías. Nos invitó a su casa. Muchísimas gracias, Luis, porque tenemos un tema que la verdad me llamó mucho la atención. Es por ello que quisimos aceptar esta invitación. Vamos a hablar sobre la psicología del mexicano. Este tema tan controversial que siempre nos andamos peleando con otras culturas. Hoy Luis nos trae un tema súper interesante porque lo estoy investigando. Muchísimas gracias, Luis, y bienvenido. Gracias, Miguel. Pues ya, sobre todo la oportunidad que me estás dando, ¿no? De mostrar un poquito de este tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho y que justamente es esta parte de compartírselo a más personas. Perfecto. Pues yo te aconsejo que te quedes a todo el video. Vamos aquí a desarrollar algunos casos en concreto para que lo comprendas mejor. Y por supuesto, te pedimos que compartas, le des like. Tienes 2 segundos para darle like a este video. Y pues por supuesto, si es la primera vez que nos visitas, te suscribas. Empezamos. Y pues bueno, Luis, me gustaría que nos compartieras en qué consiste este tema, este tópico de la psicología del mexicano. ¿Cómo partirías? Bueno, fíjate que te voy a contar la anécdota. Yo cuando estaba hace mucho tiempo allá en la universidad. Ay, como si estuvieras tan viejo. Pues ya vamos para allá también. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad había una materia muy curiosa que era justamente psicología social. Entonces esta psicología social era específicamente el hecho de poder analizar, de comprender directamente qué es lo que estaba pasando con nuestra sociedad, qué es lo que estaba pasando directamente con la agrupación en la que nosotros vivimos. Entonces aquí entendí una cosa y dije, oye, finalmente yo como psicólogo no puedo entender solamente al ser humano desde su ámbito individual. Lo tengo que entender desde su ámbito cultural, desde su ámbito social, desde toda esta estratificación que implica directamente el vivir en una comunidad. Entonces ya posteriormente de eso, ahí tuvimos unas cuantas materias a la mitad de mi licenciatura. Y fíjate que hubo una materia muy, muy peculiar que nunca pensé llevar, que se llamaba justamente Psicología del Mexicano. Y era una psicología que te implicaba estudiar una cultura, pero te implicaba justamente entender lo que es específicamente la cultura de un país. Entonces, cuando te metías, o cuando me metí a estudiar Psicología del Mexicano, que es una etnopsicología, me tuve que meter a investigar, bueno, ¿por qué será que nosotros como mexicanos somos así? ¿Por qué será que a veces nosotros somos tan gandallas? Sí, ¿no? Sí. Y justamente es eso, ¿por qué somos tan gandallas? ¿Por qué ese compadrismo? ¿Por qué el hecho de que a nosotros como personas que vivimos en México nos guste un determinado tipo de estilo de vida, nos inculquen ciertos valores y que eso va justamente a embarcar directamente en cosas como, bueno, ¿de qué manera nosotros vemos la vida como mexicanos? ¿Cómo es esa forma en la que yo como mexicano voy a interpretar el hecho de cómo me comporto contigo? Conmigo, que a lo mejor no pertenezco a tu misma cultura. Exactamente, ¿no? A lo mejor, inclusive, Miguel, es como el hecho de decir, oye, ¿cómo nos comportamos entre los mismos mexicanos? No, bueno, eso es otro tema. Y eso es justamente un poquito de lo que me gustó, el hecho de decir, bueno, ese tema, ¿cuál es ese tema, no? Sí. Entonces, aquí, cuando yo empiezo a investigarlo, es como el hecho de decir, oye, el mexicano, o nosotros como mexicanos, traemos muchas veces una carga histórica bien pesada, que muchas veces nos hacen sentir inclusive víctimas. Entonces, ¿piensas que la reacción que tenemos los mexicanos es porque nos queremos defender de algo que no nos hayan hecho y nos queremos adelantar y desquitarnos tal vez también de lo que nos pasó? Fíjate que sí, y eso es una de las características bien curiosas, ¿no? Y gracias a esta psicología del mexicano podemos entender inclusive por qué somos tan machistas. Pues sí. ¿Por qué somos una cultura que tolera tan poco las nuevas culturas que vienen desde fuera? Y ahí podemos ver un poquito esta parte de lo que es perspectiva de género, inclusión, podemos analizar un poquito lo que es esta parte del por qué somos a veces inclusive tan racistas. El hecho de por qué nosotros cuando vemos algo que no podemos entender, lo rechazamos, lo excluimos y hasta lo satanizamos directamente, ¿no? Ok.
Y estás haciendo tu investigación en cuestión de que los mexicanos no aceptamos otras culturas. El mexicano sí acepta una cultura y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Finalmente, el mexicano somos una mezcla de muchas culturas. Y voy a citar un poquito al doctor Juan Manuel Zunzunegui, específicamente en este libro de la tiranía de las ideas, que también menciona el doctor Villalpando, también en algunas de sus conferencias que me ha tocado ver. Decimos, híjole, es que nosotros como mexicanos, al ser una mezcla tan preciosa de dos culturas, pues nosotros tenemos lo mejor de ambas culturas también. Y nosotros finalmente tenemos esta característica que nos han hecho creer que somos una cultura muy desvalorizada, que nosotros mismos nos introyectamos que somos una cultura que valemos poco, una cultura, muchas veces decimos, híjole, es que si lo hicimos en México es que está mal. Pues sí, lo que siempre decimos, y somos cangrejos, ¿no? Exactamente, no es como el hecho de yo no te voy a permitir jamás, Miguel, que tú salgas de la cubeta sin antes yo salir, y así puede haber muchísimos más. Ajá. Y esa es una de las características que vengo a investigar justamente. El hecho de, a ver, si yo quiero cambiar un poquito de lo que es mi país, mi estado, mi ciudad, yo necesito entender primeramente qué es lo que quiero cambiar. Y ahí vamos a un punto bien importante. Yo no puedo generar una intervención, yo no puedo generar un cambio sin antes entender el contexto en el que voy a estar generando ese cambio. ¿Y tienes casos en concreto? Por ejemplo, ¿habrás visto algo que te llamó la atención para que nuestra audiencia le quede más claro? Muchas de las características que vivimos sí se viven completamente. Vamos a establecer algo como muy, muy tajante, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué será que nosotros somos así como mexicanos? En algún momento estaba leyendo un libro que fue uno de los que más me han inspirado justamente. Bueno, son dos en particular, ¿no? El primero es justamente del literato ya fallecido de Octavio Paz, que justamente es el laberinto de la soledad. Preciosa joya, ¿no? Sí, un clásico. Sí, premio Nobel finalmente, ¿no? Sí. Y finalmente nos va diciendo, ¿no? El primer punto, bueno, a ver, nos explica, bueno, ¿qué es esta psicología? ¿Qué es este pensamiento que tiene el mexicano? Y ahí como que nos va adentrando un poquito a poquito. Y después leo otro gran libro que me gustó mucho, que es justamente de este psicólogo Díaz Guerrero, llamado Psicología del Mexicano, su segunda versión. Y ahí hablan acerca de algo, Miguel, llamado premisas históricos socioculturales, que son 9 concepciones que tiene una cultura determinada, y que las expresa a través de su comportamiento, que las expresa a través de sus emociones, las expresa a través de su cultura, de sus tradiciones. Y una de las características bien peculiares que encuentro en estas premisas históricos socioculturales es la del machismo, es la de la familia, es directamente esta cuestión del amor afiliativo. Son 9 en total, pero son como las que más me he encontrado aquí en estos casos que te quiero comentar. Y algo bien importante es que muchas veces el mexicano nos cuesta aceptar los cambios, nos cuesta aceptar directamente lo que no entendemos. En estos casos que te quiero comentar, me lo preguntabas, bueno, finalmente a mí me tocó estar en el ayuntamiento municipal de aquí de mi ciudad. Y en muchos de estos casos notaba algo bien particular. Notaba, bueno, vamos a una comunidad X aquí en el municipio, ¿no? O aquí en el estado inclusive. Sí. Era impresionante la característica que había en ciertas comunidades, porque también las vi en ciudades, pero muchas veces las familias inclusive no aceptaban, y ahorita que estamos un poquito en tema, no aceptaban muchas veces a las personas que tenían alguna problemática, ya sea en cuestiones de salud mental, en cuestiones psiquiátricas, neurológicas, físicas inclusive, ¿no? Y ahí estábamos en ese punto de decir, oye, pero ¿por qué será que si para nosotros como mexicanos es tan importante la familia, rechazamos justamente a la persona que no
se adapta a esta conceptualización de normatividad. Ujú. Y ahí es donde empezamos a encontrar justamente estos ejemplos, ¿no? Ujú. Y es ahí donde empezamos a decir, bueno, ¿qué tanto sí queremos esta parte de la familia como concepto? Ujú. ¿Y qué tanto choca con nuestro valor que nos han inculcado desde el nacimiento para decir, híjole, esto es diferente, híjole, esto no lo vas a aceptar, Sí, híjole? te contradices cuando se supone que tu familia es lo más importante, rechazas a un integrante cuando sabes que a lo mejor es diferente, entre comillas. Así es. Ok. ¿Y crees que esto va evolucionando, que esto sigue, se ha detenido o hemos ido cambiando poco a poco? Fíjate que esto va evolucionando. Es lento pero constante. Vamos. Una característica que tenemos nosotros como etnia es de que finalmente nosotros nos tenemos que ir adaptando directamente a las nuevas, ahora sí que, vaya, problemáticas que vamos encontrando a lo largo de nuestro camino, ¿no? Sí. Entonces, algo que ha pasado, que por supuesto no es tan rápido como quisiéramos como en otros países, pero también eso es una característica bien importante del mexicano, nos comparamos con otras personas, Siempre. siempre. Sí. Entonces nos queremos comparar con otros países que a lo mejor tienen otras características, tienen otras herramientas, tienen otras formas de expresar su culturalidad, Ujú. pero una característica de México es sí va cambiando. Sí, la sociedad va cambiando, las costumbres, el marco jurídico, todo va cambiando. Ujú. Y sí, como bien dices, es poco a poco, es paulatino, pero vamos, definitivamente no somos los mismos, tú que eres más joven que yo, no somos los mismos de hace 20 años. Tú estás viviendo ahorita ya en una sociedad un poco más evolucionada. Hace 20 años temas de discapacidad, por ejemplo, no se tocaban. Ahorita ya es más común. Temas de comunidades indígenas ya es más frecuente ver una persona indígena en la calle y no la rechaza simplemente por su forma de pensar o de vestir. Ujú. Eh, ¿Qué consideras, para ir cerrando este video, qué consideras que es lo que tenemos que hacer para que esto suceda más rápido o estamos bien así como vamos, en este ritmo? Mira, tenemos una rapidez, por supuesto. El problema es que esa rapidez no es tan rápida como quisiéramos, ¿no? Ese es el detalle. Que también estamos en consideración de una cosa. Queremos generar un cambio para estructuras que han venido desde nuestra fundación como país. Ujú. O sea, estamos diciendo que queremos cambiar las cosas en 1 año, 2 años, 3 años de cosas que han sucedido desde hace 300, 500 años. Sí, claro. Entonces, pero una característica que que tenemos que enfocar mucho, y creo que es la característica principal, es nosotros como pueblo, nosotros como cultura, y no solamente como mexicanos, sino como cultura, tenemos que entender la validez del diálogo. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahorita que se acercan estas campañas, ¿no? Es como el hecho de decir, híjole, es que todos queremos lo mejor para nosotros, pero sin tomar en cuenta al adversario, sin tomar en cuenta a la otra parte de la población que a lo mejor no compagina directamente con lo que yo creo y con lo que yo pienso. Ujú. Entonces lo importante es siempre llegar a ese pacto social, llegar siempre a esa parte en común donde vamos a tener que estar cediendo para que justamente todos estos cambios, todos estos movimientos que vamos a estar realizando, pues sean justamente eso, armónicos, pactados. Sí, de repente le echamos la culpa al vecino de lo que no hace cuando la solución está en nuestras manos. Entonces, ya para terminar, finalmente, Luis, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué es cuál es una de las premisas principales en esta investigación que estás realizando? Mi conclusión, bueno, ya en términos muy generales, yo voy a mencionar algo. Nosotros como mexicanos sí tenemos, y nosotros como pueblo, sí tenemos grandes cualidades, Ujú. cosas que nos han hecho llegar hasta aquí, por supuesto, y tenemos muchas cosas que trabajar. Sí. Eso también es otra característica que muchas veces no podemos o no queremos pues trascender, ¿no? Pero esa es una característica. Somos un pueblo que le echa muchas ganas. Y una de las premisas que yo encuentro más hermosas dentro de esto es que el mexicano siempre va a encontrar ese apoyo entre los demás. Por mucho que haya una situación adversa,
pero siempre vamos a estar apoyándonos, ¿no? Eso sí. Ya sea con la familia, ya sea con los amigos, pero siempre somos también un pueblo muy unido cuando se tiene que ser unido, pero somos un pueblo muy dividido la mayoría de las veces. Sí, incluso aquí contextualizando un poco, cuando suceden los sismos o algún fenómeno natural y hay algún país vecino o no tan vecino, pues los mexicanos somos los primeros que nos quitamos la camisa, se la damos a quien la necesite, pero sí entre nosotros somos un tanto envidiosos, yo creo que esa es la palabra, somos envidiosos, no nos gusta reconocer que a lo mejor Luis tiene mejores cualidades que yo, ¿por qué las va a tener él si yo tengo que salir primero? Claro. Pero yo creo que vamos poco a poco, Luis. Yo creo que el mexicano, si algo tiene, es que es entrón y es que vamos evolucionando poco a poco y que poco a poco también el machismo se va erradicando. La discriminación por ahí dicen que es un mecanismo de defensa, pero pues bueno, esto es poco a poco y con investigaciones como la que tú estás realizando, yo creo que podemos ir avanzando más y más. Y que me gustaría que nos compartieras algún contacto en el que nos pudiéramos comunicar si alguien está interesado en profundizar este tema o la exposición del mismo en alguna universidad, en algún centro educativo. ¿Cómo nos podemos contactar contigo? Claro que sí, me pueden contactar directamente en mi correo, es psicoluismacias@gmail.com. Lo repetimos, psicoluismacias, así como se escucha, ¿qué? gmail.com. De todas maneras va a aparecer en pantalla para cualquier cuestión que tú requieras. De todas formas, ya conoces también los contactos, puedes poner en la caja de comentarios alguna duda, nosotros se la vamos a pasar aquí a nuestro buen amigo Luis. Gracias. Para despejarla. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias por este espacio, sabemos que tu agenda está muy apretada. Y pues bueno, es un gusto siempre compartir cámara, compartir espacio, cualquier proyecto que siempre lo hacemos con este Luis, siempre salen bien. Yo estoy seguro que este video va a tener mucho apoyo y el objetivo que perseguimos va a salir. Y pues de nuevo, muchas gracias, Luis. Perfecto, muchas gracias por la invitación, Miguel. Nos vemos a la próxima.